vamos justamente en esta última conferencia a terminar con el siglo de oro, porque en realidad vamos ya a empezar, en la próxima conferencia empezaremos a ocuparnos de la España del siglo XVIII, pero todavía tenemos que terminar algunas cosas. Ustedes saben que se tiene una impresión de que a medida que avanza el siglo XVI y sobre todo ya el XVII, España va quedando relegada, marginada, en cierto modo en repliegue, que esto es quizá lo más grave que ocurre, un cierto repliegue, y va quedando en alguna medida como menos europea o separada de lo realmente vivo de Europa. Yo creo que esto es una visión muy inexacta. Yo creo que precisamente consiste en invertir una tendencia que es muy profunda y que es muy importante. En cierto sentido, en esto que llamo las conexiones o de figuras características de cada momento, de cada fase de nuestra historia, resulta que hay precisamente, yo diría, una intensificación de lo europeo y de la actualidad. Imaginen ustedes que en estos años, en este periodo, se produce precisamente una intensificación que es nada menos que toda la incorporación de un movimiento intelectual que es precisamente la inmersión plena en Europa. Piensen ustedes en que se produce justamente todo lo que tiene que ver con la realidad europea en la literatura. Poco después hay otro momento en que ocurre un fenómeno distinto, aparentemente inverso, que es la aparición del Greco. La época en que se construye el Escorial. Herrera y los demás arquitectos construyen una obra arquitectónica que tiene un alcance inmenso, empezando por su magnitud, siguiendo por la categoría que tiene como obra de arte. Es una de las grandes piezas de la arquitectura europea. Y, naturalmente, por si faltaba poco, tienen ustedes lo que significa la obra de Saavedra Fajardo, la obra literaria del más europeo de todos los españoles del siglo de oro. Entonces, comprenden ustedes, esto nos hace reflexionar sobre si será verdad esa actitud de apartamiento, de retraimiento, de confinamiento en lo interior, en lo puramente, propiamente español. Yo creo que no es así. Creo que en cierto modo representa la culminación de la condición europea española entre el siglo XVI y el XVII. No olviden ustedes que el Greco, que es casi coetáneo de Cervantes, que además aparecerá vinculado al Escorial, es decir, Felipe II, como saben ustedes, piensa en el Greco como pintor del Escorial, no acabó de entusiasmarse con él, no tuvo gran papel en el Escorial,
aunque el San Mauricio es de los cuadros que yo prefiero, me parece uno de los cuadros más extraordinarios del Greco, pero en cambio esa especie de disminución de su condición del Escorial queda compensada de un modo superabundante por su vinculación a Toledo. El Greco es Toledo, el Greco es el secreto de Toledo, el Greco es totalmente inseparable y es un pintor que, siendo griego, teniendo una formación primero griega, cretense y luego italiana, se convierte en lo más representativo en algún sentido de España. Si ustedes piensan en la pintura española, es posible que el primer nombre que surja sea el del Greco, acompañado de alguno más, por supuesto, como Velázquez, pero fundamentalmente el Greco parece la culminación de la condición española. Y no olviden ustedes que además la obra vivió en Toledo, vivió años y años en Toledo, está asociado a los cuadros más representativos, desde los paisajes hasta los cuadros puramente religiosos, o el entierro del conde de Orgaz, o tantos otros, el apostolado, yo qué sé. Es decir, no se puede entender la pintura española, por supuesto, sin el Greco, pero el Greco no es comprensible más que por su vinculación tenaz, prolongadísima y todo lo interna que puede ser a Toledo y a España en general. Como ven ustedes, por tanto, hablar de segregación de España, de confinamiento, de aislamiento, en el momento en que se produce la obra entera y la vida de Toledo, del Greco, creo que es una cosa disparatada, no se comprende. De modo que ahí ven ustedes cómo en este primer nombre es absoluto la vinculación a Europa entera y su conexión. Pero si tienen ustedes la gran obra del Escorial, la obra principalmente, no se puede introducir todo a Herrera, pero en fin, Herrera es la figura representativa, se encuentran ustedes con que es, diríamos, el acceso a la jerarquía máxima de la arquitectura europea. El Escorial es algo de un alcance, de un empuje, de una ambición, de una amplitud. Porque el Escorial es todo. Es un monasterio, es un palacio, es un museo, es un lugar para morir y para ser enterrado. Es la obra máxima vinculada a la gran monarquía española, que era la monarquía por excelencia en aquella época. Hay muchos libros sobre el Escorial extraordinarios, pero yo quiero referirme a uno que quizá no consta demasiado en las mentes: El Escorial, piedra profética, de Fernando Chueca. Fernando Chueca ha vivido ligado al Escorial en tantos años, lo conoce, lo ha vivido plenamente desde muchos puntos de vista, y esto es esencial, porque es un monasterio, es un palacio real, es un enorme templo, una iglesia nueva, es un lugar de enterramiento, un panteón real, es tantas cosas. Está ligado a la figura del rey. No olviden ustedes, por ejemplo, los reyes de Israel que están en el Escorial. Es decir, es una obra de la ambición del rey más importante del mundo en aquella época y de la vocación, diríamos, del rey, del monarca, como representativo de España en todos sentidos.
No olviden ustedes que se trata de la conmemoración de un hecho militar, de un acto militar, de una especie de desagravio por la destrucción de una pequeña construcción que se compensa con la construcción de este inmenso monasterio del Escorial. Es el lugar, además, en que se resumen los estilos artísticos que dominaban en la época, con una voluntad científica, una voluntad que representa en una obra que es una obra de fe, que es una obra religiosa, fundamentalmente religiosa, es el racionalismo, o si ustedes prefieren, quizá con mayor rigor, la racionalidad. El Escorial es racionalidad, es afirmación de una inmensa voluntad. El hecho de que sea una construcción gigantesca no es accidental. La magnitud está ligada a ciertas formas de construcción. Yo recuerdo cuando yo enseñaba a un grupo de estudiantes, cuando yo era muy joven, era más o menos como ellos, yo les decía, hablándoles, les hablaba de Egipto, les hablaba de las pirámides, y les decía, las pirámides, lo esencial de las pirámides es su magnitud. Una pirámide de 3 metros es una cosa ridícula, decía yo. Después encontré en una sacramental, en uno de esos viejos cementerios de Madrid, había una pirámide construida por un general, me parece, de unos 3 metros. Yo no sabía que eso existía. Encontré que sí que existía y efectivamente hacía un efecto sumamente extraño y a última hora un poco grotesco. Una pirámide como las de Egipto, las de Keops, tiene sentido, tiene grandeza, tiene algo absolutamente impresionante. Una pirámide de 3 metros no pasa de ser como un juguete o una broma o una especie de jactancia. Pues ustedes, por tanto, si pasamos de la pintura del Greco a la arquitectura del Escorial y a lo que significa no solamente la arquitectura, sino lo que significa como pretensión, como actitud, como gesto español, nos encontramos que hay una especie de implantación, de erradicación en Europa de una enorme profundidad, de un nivel, yo diría, desde el punto de vista arquitectónico y de su significación, superior a cualquier otra construcción europea de esta época. Si ustedes recuerdan lo que han sido las construcciones espléndidas, muchas de ellas europeas del siglo XVI, encuentran ustedes que ninguna resiste la comparación con el Escorial. Y no lo resiste como gesto humano, como gesto histórico, como significación de lo que significa esa construcción. Evidentemente nos acostumbramos a ver las cosas de un modo un poco aislado, a verlas en su realización técnica, por ejemplo. Quizá, por eso he citado este libro, un libro reciente de Chueca, porque en él se plantea justamente lo que significa el Escorial. Yo recuerdo, hay muchos libros sobre el Escorial, he leído algunos. Hay, por ejemplo, un libro interesante de Gautier, de Théophile Gautier, El viaje por España, y es curiosa la incomprensión del Escorial que tiene. El Escorial no le gusta, pero es que no lo entiende. Es un escritor inteligente, muy inteligente. El libro es muy valioso, pero el capítulo que dedica al Escorial rezuma incomprensión por todas partes. Es curioso. Así como hay otros libros en los cuales se vive el Escorial, se ve lo que es, pero en este libro no. Y en definitiva la visión que tiene Gautier es más bien la no visión del Escorial, no se da cuenta de lo que es. Pero hay más cosas. Hay una figura capital. He hablado de un gran pintor
que es el Greco. Pero si nos preguntamos cuál sería el otro gran pintor de la época, creo que sería Velázquez. Evidentemente Velázquez. Es un hombre distinto, no es un atormentado como es el Greco, no es alguien que va más allá de lo normal, de lo que se representa de un modo, diríamos, racional o razonable. Es un pintor que fue un pintor de corte, es un pintor que hace en gran medida retratos, que es el amigo del gran rey Felipe IV, del cual se ha puesto en claro, naturalmente, al final, la figura de este rey, al cual se ha acusado de ser frívolo, de ser holgazán, de no hacer grandes cosas, de abandonar los asuntos de Estado, de interesarse casi solamente por el teatro y por las actrices, por supuesto. No es que no le interesaran estas cosas, pero resulta que los estudiosos precisos, rigurosos, concretos de Felipe IV han encontrado que se ocupaba constantemente de los asuntos de Estado, de los asuntos de gobierno, que estaba atento a ello. Piensen en un hecho que es la correspondencia enorme, increíblemente extensa y detallada con la Madre María de Ágreda, que no se ponen junto con las otras cosas. Es una cosa interesante, que es el tomar las cosas aisladamente, no en su conexión. Hace muchos años, demasiados, que si no fuera tan viejo no podría decirlo, que hay que distinguir, y yo distingo desde muy pronto, entre la inteligencia y la razón. Los animales son inteligentes, lo son, muchos son muy inteligentes. El animal superior es más inteligente que el niño muy pequeño, por supuesto. Pero el problema está en que el animal no tiene razón. La razón, yo encontré una definición provisional, la encontré el año 40 y tantos, y no he encontrado otra mejor. Lo provisional siempre suele ser lo permanente. Y yo decía que la razón es la aprehensión de la realidad en su conexión. Esta es la diferencia. La conexión es justamente el signo de la razón. La inteligencia ve las cosas, las ilumina. En general, de un modo aislado, en ciertos aspectos, ciertas dimensiones concretas. La razón no es eso. La razón, que puede ser modesta, porque hay razón modesta también. La razón puede no ser genial ni hacer descubrimientos capitales, pero es la realidad aprendida en su conexión. Lo decisivo es la conexión, y es lo que tiene el hombre. Es lo que hace que el hombre sea esencialmente distinto de toda otra realidad animal, por ejemplo. Pues bien, el hombre es racional un poco, no mucho, es inteligente, frecuentemente más, pero utiliza la inteligencia más que la razón. Utiliza la inteligencia iluminando ciertos aspectos de la realidad, ciertas facetas, ciertas dimensiones que a veces aparecen aisladas. Pues bien, esto es frecuente lo que ocurre en el pensamiento, y es curioso cómo cuando se llega a pensar y se llega a ver algo racionalmente, es muy probable que se pierda la conexión. No se pierde la inteligencia, se siguen viendo muchas cosas
propias de algo y se lo conoce, se lo ilumina y se goza o se aprovecha un aspecto u otro, pero se pierde la conexión. Pues bien, esto es lo que yo creo que ocurre por ejemplo con las artes, ocurre con la arquitectura, ocurre con la pintura, ocurre por supuesto con la literatura y hasta paradójicamente ocurre con el pensamiento en sentido riguroso, con la filosofía. Sería curioso ver cómo se tienen visiones fragmentarias, visiones divididas, parciales de la realidad más propiamente intelectual. Pues bien, esto evidentemente aparece claramente en el caso de Velázquez. Velázquez significa una visión racional de la realidad. No racionalista, sino racional. El racionalismo es una forma secundaria de razón. Hay muchas obras de cualquier tipo que sea que se resienten precisamente de su carácter racionalista y por tanto de su escasa racionalidad. Si ustedes ven la pintura de Velázquez, ven ustedes cómo es característico que se pueden ensayar diferentes visiones de ella. Ustedes ante un cuadro de Velázquez o ante su conjunto, que es otro problema distinto, pueden ustedes ver cómo, en definitiva, hay que integrar dimensiones distintas de tal manera que cada una de esas visiones no se agota en sí misma y dejaría insatisfecho al autor si pudiera ver cómo se tiene una visión parcial. Es decir, se pueden ensayar distintas visiones, distintas proyecciones ante un cuadro o ante el conjunto de ellos. Y por esto, en cierto modo, la obra de Velázquez representa un mundo que no se agota en cada pieza, que no se agota en cada imagen, en cada visión particular. Y esto quizá es lo que nos remite de una a otra, de una dimensión a otra, de una obra a otra, de un cuadro a otro. Y forma, diríamos, como un mundo que parece que pide continuarse en cada uno. Es decir, la pluralidad de perspectivas es esencial a la obra de Velázquez. Lo cual sería un rasgo de europeísmo, de lo más profundo del arte europeo de su tiempo. Y esto hace naturalmente que nos presente una España vinculada a algo que va más allá de cada aspecto particular, que va más allá incluso de España como tal. Y no tienen ustedes más que ver cómo los cuadros de Velázquez, que son tan españoles, algunos lo son por su asunto. Ustedes piensen, por ejemplo, en Las Meninas, que es un cuadro de escena de la corte, o el cuadro de las lanzas, la bendición de Breda, que es un hecho de armas español, ilustre y glorioso. Si ustedes se fijan bien, son cuadros que no terminan en sí mismos, que parece que piden continuarse en otros, que tienen, la palabra no se suele emplear en pintura, pero tienen argumento. Argumento que quiere decir que arguyen algo, que naturalmente van más allá de lo que se ve. Y por eso nos sorprenden, por ejemplo, los cuadros de los bufones, los cuadros de los personajes más bien anormales, junto a los que representan una perfección como la Venus del espejo o tantos otros. No hago más que darles a ustedes las indicaciones, diríamos, de lo que significa la europeidad de Velázquez, la prolongación de una cosa a otra,
el que van siempre más allá de lo que tenemos delante. Si eso no es una condición absolutamente europea, de lo más profundo de Europa, que venga Dios y lo vea. Pero hay otro aspecto más que yo quería tocar y que naturalmente está en la literatura y, en cierto modo, en el pensamiento histórico, el pensamiento social. Es Saavedra Fajardo. Saavedra Fajardo es un español poco conocido, es un español curiosamente poco popular. Me gustaría saber cuánta gente lo ha leído, cuánta gente ha reflexionado sobre él. Yo creo que el más europeo de los europeos de su tiempo fue Saavedra Fajardo. Absolutamente. Por lo pronto, es un hombre que se pasó la vida en Europa. En España, por supuesto, pero en Europa. Tiene una correspondencia que está publicando y es un hecho realmente asombroso. La correspondencia completa, creo que completa, de este autor la está publicando el padre Quintín Aldea, un historiador jesuita. Yo conozco 2 volúmenes de esta publicación, pero parece que van a ser 10. Se anuncian 10 volúmenes. Tuvo correspondencia con todo el mundo, con el Papa, con el rey de España, con el emperador de Austria, con el cardenal Infante, con las grandes figuras militares y políticas de Europa. Es algo inmenso. Se ha pasado la vida el padre Quintín Aldea recorriendo los archivos de Europa y leyendo y editando esta obra inmensa que está todavía muy en curso de publicación. Es decir, este hombre estaba al tanto de los problemas europeos de la época y especialmente, claro, de la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años es un número que lo usamos así sin mucha atención. Recuerden ustedes que empezó el año 1618 y que terminó en 1648. 30 años. 30 años de guerra. Hemos vivido, los que tenemos algunos años, las 2 guerras mundiales, 4 años una, 5 años otra. Nos han parecido guerras larguísimas, aparte de otras cosas interminables. Ustedes imaginen lo que es 30 años. Es Europa entera la que entra en estas guerras, en plural, porque fueron más de una. Hay cambios de postura, hay variaciones que pueden llegar incluso a la traición respecto a la causa que se sostiene en un periodo. Fue una guerra destructora, terriblemente destructora, en que se deshizo en una proporción inmensa Europa entera. Piensen ustedes que en España no se combatió. España intervino naturalmente mucho en la guerra de los 30 años, pero no se libró en España. Es una diferencia esencial. Es decir, España no fue destruida en la guerra. Se destruyeron muchas cosas y se destruyeron muchos españoles, pero no España como tal. Es la diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos respecto de las naciones de Europa en las 2 guerras mundiales. No se luchó en América, se luchó en Europa. Murieron miles y miles de americanos, tuvieron pérdidas de todo tipo, sí, pero no territorio. Y en esto se libró de España. Si ustedes piensan en lo que ha ocurrido en el siglo XVI y en el siglo XVII, en lo que significa España, de la cual se tiene la idea de una historia tremenda, muy dramática, con grandes pérdidas, con reveses, es incomparable con lo que ocurre en el resto de Europa.
durante la Guerra de los 30 años, que fue devastadora, terriblemente devastadora, en que se produjeron cambios de postura. Piensen ustedes en Francia. El papel de Francia en esta guerra es muy extraño, obra en gran parte de Richelieu. De hecho, lucha del lado protestante por razones muy complejas, o por sin razones más bien, muy complejas, y esto lo ve admirablemente, lo comprende, lo conoce Saavedra Fajardo. Tengan ustedes presente algo que es esencial. La actitud de la visión general que se tiene de España en esta época se asocia con el concepto de decadencia. La decadencia es sinónimo de España. Hay un texto que conozco, quizás por yo conozco algunos textos de valor histórico por su vinculación con la filosofía. Recuerden ustedes el texto de Bacon, de Francis Bacon, dirigido al príncipe de Gales, pidiéndole que haga la guerra a España, que yo he conocido primariamente porque Francis Bacon era, además de ser un canciller de Inglaterra, era un filósofo. Yo lo he leído publicado en las obras filosóficas de Bacon. Pero además he leído también algunos textos de valor histórico muy interesantes y bastante decepcionantes del gran Fénelon. La impresión que tiene Fénelon, por ejemplo, en los primeros años del siglo XVIII, es de que España pertenece al pasado. España, en realidad, no existe ya. Ha sido una gran potencia, ha sido un país sumamente importante, pero ya no tiene fuerza, no tiene debilidad, no puede hacer nada, es manejada desde Francia. Esa impresión la tiene absolutamente. Es decir, la idea de decadencia, sin tintes melodramáticos, donde aparece quizá más acentuada es en Fénelon. Y sin embargo resulta que no solamente no es tan decadente España como se supone, es que hay un hecho que aparece recalcado, visto con gran relieve y fuerza en Saavedra Fajardo, es la decepción de España. España tiene decepción de Europa. Europa está en una situación desastrosa. De hecho, las pérdidas de Europa, los quebrantos de Europa, superiores a los de España, porque no está combatiendo en su territorio, son terribles. Pero además es que el juicio intelectual responsable de Saavedra Fajardo es que Europa está errando, está con un gran error, que ha fracasado en tantas cosas. Hay, por tanto, una tremenda decepción. Hay un capítulo que se llama Locuras de Europa. Europa está en plena locura, está cometiendo torpezas, errores enormes. Y entonces hay un apartamiento. España siente una tentación de apartamiento de Europa, del resto de Europa, lo cual en definitiva es una visión muy certera que aparece en Saavedra Fajardo mucho más que en otros autores españoles o europeos. Y esto es naturalmente una prueba de su conexión, de su vinculación profunda con Europa. Dirán ustedes, sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué la visión que ha dominado, la visión que históricamente ha dominado
es la de una España en decadencia, que es casi solamente decadencia, mientras que Europa es lo que tiene razón, es lo que ha sido razonable, lo que ha sido triunfante, lo que ha sido exitoso. Esto yo creo que invita no a los españoles, invita principalmente a los europeos a un examen de la situación, a un examen de la historia de esta época. Es evidente que Europa estuvo fascinada por las innovaciones, muy principalmente por la Reforma. Es curioso cómo se han aplicado a la Reforma. Hay dos hechos extraordinarios. Hay dos grandes hechos europeos a los cuales se han aplicado los calificativos que menos les convienen. Uno es la Reforma, el otro la Revolución Francesa. Se considera la Reforma como una época de libertad, de liberación. Bueno, si se piensa que el de servo arbitrio ha tenido una enorme fuerza en la Reforma, a lo cual se contestaba con la idea de libre arbitrio. Si se considera que la Revolución Francesa ha sido una época constructora, cuando ha sido primariamente destructora de edificios, de instituciones, de vidas humanas, en una proporción tremenda. ¿Cómo se puede sostener? Ha habido un elemento en ambos casos, ha habido un caso de jactancia curioso que ha encubierto los aspectos negativos y los aspectos destructores. Y eso ha continuado. Entonces nos encontramos con que Europa en cierta medida se ha destruido en la guerra de los 30 años. Las pérdidas de vidas humanas, las pérdidas de riqueza, la destrucción física y urbana fue enorme. Sin embargo, esto no se ha visto, o se ha visto mucho menos. Los grabados de Caló, por ejemplo, dan una huella de esto, pero no más, no conceptualmente. Ha habido además algo que ha contribuido a ello, que son los cambios de posición. Ustedes piensen ustedes en el caso de Francia, que es el más notable, los cambios de posición, el tratar de justificar posiciones contradictorias, totalmente opuestas, el adherir a una posición y después a otra. Todo eso ha contribuido a esa imagen que ha hecho que España aparezca, porque España apareció en continuidad. A España le corresponde en esta época la continuidad. Y justamente la continuidad es lo que permite, diríamos, la coherencia. España no tuvo que hacer un cambio de posición. Se mantuvo fiel a lo que le había parecido tradicionalmente, desde el siglo XVI, lo justo, lo interesante. Posibilidad de error, sin duda ninguna, pero hay coherencia. Y por tanto hay una visión que puede ser racional, que en otros casos no se da. Ven ustedes, esto ha contribuido precisamente a esa actitud de que se considera España como un país aislado, distinto, decadente. Y España, en cambio, como un país, en cierto modo, aberrante, o que no se mueve, que no cambia, que no acepta las innovaciones. El problema está en si son realmente innovaciones o no. Y entonces se produce una actitud, diríamos, de llegar a esa expresión, las locuras de Europa. Europa, en cierto modo, esto lo piensa Saavedra Fajardo, ha perdido la razón.
está siendo infiel a la condición racional, que es la que parecía propia de ella. Dirán ustedes, ¿y si esto estaba bien? ¿Si esto tenía sentido? ¿Si era razonable? Ha habido un error en Europa, en España, un grave error, el repliegue. Hay un momento en que España, y esto es clarísimo, y donde aparece más claro es en Saavedra Fajardo, tiene la tentación de desentenderse de Europa. Europa va por mal camino, Europa está equivocada, Europa yerra y encima no comprende a España. Entonces, hay la tentación de apartarse, de alejarse, de desentenderse de lo que esté pasando. Esto es lo que no se puede hacer. Este fue el error de desentenderse. En lugar de afirmar esa razón en la medida en que la tenía y desentenderse de los errores que cometía España, que estaba cometiendo, yo he enumerado en un libro una larga serie de errores que cometió muy grandes, pero que enmascaraban el fondo de razón que tenía frente a la sinrazón que recorrió Europa y que penetró en ella muy profundamente. Como en general, cada época se estudia en sí misma, nada más. No se la ve en sus orígenes y no se ve en sus consecuencias. Cuando se pasa algo en alguna parte del mundo, piensen ustedes, hasta cuando se hace una elección en épocas democráticas, habría que preguntarse qué consecuencia va a tener esto, cómo va a estar este país al día siguiente o al año siguiente de esta elección y cómo va a refluir en el pasado, cómo se va a quedar el pasado que ha sido hasta ahora. Esto rara vez se hace. Y entonces hay una visión aislada, fragmentaria, no racional de la historia. Y esto ha ocurrido muy gravemente justamente en torno al final del siglo XVI y todo el XVII. Y naturalmente termina una época que termina más o menos con la guerra de los 30 años, con los cambios profundos de España, con los cambios de conciencia, de valoración de sí misma, pronto, a fin de siglo, con el cambio de dinastía, que no fue tan importante, pero que también significó una manera de entender la vida colectiva y de hacer una interpretación del país hacia el futuro. Es un momento decisivo. Terminamos justamente ahora con esta lección y vamos a empezar el próximo mes con el siglo XVIII, que en tantos sentidos cambia y que, sin embargo, a pesar de todo, es la misma España. Es curioso, con pelucas, con otros trajes, con otras influencias, con otras devociones, se puede encontrar como tantas veces en pleno siglo XVIII, en esa época en que los miopes creen que es una España totalmente distinta, aparece una vez y otra vez la vieja España. Continuaremos si podemos.